¿Alguna vez han sentido el frío aguijón de ser olvidados, de ser relegados a la periferia, de que su historia, su experiencia, su misma existencia sea considerada irrelevante? Es una sensación que, en mayor o menor medida, todos hemos rozado en algún punto de nuestras vidas. Esa punzada de invisibilidad, la amarga certeza de que para algunos simplemente ya no pertenecemos. Pero ¿qué sucede cuando esa sensación no es una mera percepción, sino una declaración explícita, una prohibición tajante, un intento deliberado de borrarte de la narrativa, especialmente cuando esa narrativa te pertenece tanto como a cualquiera? ¿Qué ocurre cuando, a pesar de los años, de las convenciones sociales, del peso de la expectativa ajena, el espíritu se niega a doblarse? En el vibrante corazón de México, una tarde, un hombre de 83 años llamado Guto se enfrentó a esa misma sensación, pero su respuesta no fue la resignación. Su historia no es solo la de un anciano en una fiesta, es un eco resonante de una lucha universal, un recordatorio vívido de la dignidad inquebrantable del ser humano. Aquella tarde, el aire ya vibraba con la promesa de una celebración de aniversario. Risas, el tintineo de los vasos, la música festiva que se colaba por las ventanas abiertas, todo pintaba un cuadro de alegría colectiva. Pero para Guto, ese bullicio era un recordatorio de una injusticia personal, una amarga exclusión. Había sido declarado persona non grata, su presencia, por alguna razón, considerada indeseable. A mis 83 años, en el vibrante corazón de México, creyeron que una simple prohibición me detendría. Se equivocaron. Con cada paso firme, a pesar de la edad que se leía en sus arrugas y en el lento pero decidido avance, Guto se dirigió hacia el epicentro de aquel festejo. No iba con ira desmedida, ni con el estruendo de un desafío verbal. Su andar era el de quien sabe su lugar, el de quien entiende el peso de su propia historia. Al cruzar el umbral, el murmullo de las voces, la alegría de la música, el tintineo de los vasos, todo se desvaneció. Fue como si un interruptor invisible hubiera silenciado el mundo. Un silencio tan denso como el aire de un desierto cayó sobre la celebración. Un mutismo que se extendió de mesa en mesa, de rostro en rostro, hasta envolver por completo el salón. Cientos de ojos lo vieron. Un anciano que se negaba a ser borrado, y en ese silencio sepulcral, su sola presencia gritaba más fuerte que cualquier discurso, reclamando su lugar en la historia que también era suya. Este instante, congelado en el tiempo y en la memoria de quienes lo presenciaron, nos invita a una profunda reflexión. ¿Qué fuerza impulsa a un individuo a desafiar la exclusión de esa manera? ¿Qué significa ese silencio colectivo ante una presencia tan inesperada? La historia de Guto, más allá de la anécdota personal, es una poderosa lente a través de la cual podemos examinar temas universales. La dignidad humana frente al menosprecio, la persistencia del espíritu ante la adversidad, el significado de la memoria y la identidad en un mundo que a menudo valora solo lo nuevo y lo eficiente. Nos obliga a cuestionar quién decide quién pertenece y quién no, y qué precio pagamos como sociedad cuando silenciamos las voces de la experiencia. Es el punto de partida para explorar cómo estos momentos de desafío individual no solo redefinen una fiesta, sino que pueden resonar a través de la historia, transformando nuestra comprensión de la inclusión, la resiliencia y el poder incalculable de la mera existencia. La historia de Guto es un recordatorio de que la vida, en sus momentos más inesperados, nos ofrece lecciones profundas sobre la capacidad humana para resistir, para afirmar nuestra valía y para reclamar nuestro espacio en el tapiz de la existencia. Es una narrativa que se teje con hilos de valentía silenciosa, de una sabiduría que solo los años otorgan.
y de la innegable verdad de que cada vida, cada experiencia, tiene un derecho inherente a ser reconocida y celebrada. En los siguientes momentos desentrañaremos las capas de significado detrás de este acto, explorando cómo se conecta con conceptos más amplios de la historia, la sociología y la psicología humana, revelando por qué el eco de Guto en aquella celebración mexicana sigue resonando con una pertinencia sorprendente en nuestros días. Este viaje no es solo sobre un hombre, sino sobre la esencia misma de lo que significa ser humano y el valor de nuestra propia voz, incluso cuando el mundo intenta silenciarnos. El acto de Guto, aparentemente simple, es una invitación a mirar más allá de la superficie de nuestras interacciones cotidianas y a reconocer las batallas silenciosas, y a veces no tan silenciosas, que se libran por el reconocimiento y el respeto. Nos obliga a confrontar nuestras propias preconcepciones sobre la vejez, la autoridad y el derecho a la participación. ¿Qué nos dice este silencio colectivo sobre la conciencia social de los presentes? ¿Fue un momento de vergüenza, de comprensión o de asombro ante una voluntad inquebrantable? La respuesta a estas preguntas nos abre la puerta a un fascinante recorrido por las complejidades de la interacción humana, la construcción de la memoria colectiva y el significado de la presencia en un mundo que a menudo parece empeñado en borrar lo que considera obsoleto. Prepárense para una exploración profunda de cómo un único acto de desafío puede iluminar verdades universales sobre la condición humana. La historia de Guto, en su esencia, nos confronta con la fragilidad de las barreras sociales y la inquebrantable fuerza del espíritu individual. Nos invita a reflexionar sobre las veces que hemos sido testigos de la exclusión o incluso partícipes de ella, y nos desafía a considerar el impacto de tales actos en la dignidad de una persona. Este evento, más allá de la anécdota, se convierte en un símbolo, una parábola contemporánea sobre la necesidad de reconocer el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de su edad, su posición o las circunstancias. Es un llamado a la empatía y a la reflexión sobre cómo construimos nuestras comunidades y quiénes tienen un asiento en la mesa de la vida. Acompáñennos en este viaje para desentrañar el profundo significado de la presencia de Guto y lo que nos enseña sobre nosotros mismos. La exclusión, en sus múltiples formas, ha sido una constante en la historia de la humanidad, manifestándose en barreras invisibles que separan y marginan. Desde las estructuras sociales más complejas hasta las interacciones personales más íntimas, la sensación de no pertenecer puede ser una de las experiencias más desoladoras. La historia de Guto, ese anciano de 83 años que desafió una prohibición, nos ofrece un vívido punto de partida para comprender cómo la exclusión opera en la vida real y cómo el espíritu humano, a menudo, encuentra maneras extraordinarias de resistirla. No es solo una historia de un hombre, es un espejo que refleja nuestras propias luchas por la aceptación y el reconocimiento. Es un testimonio de que la dignidad no se negocia, sino que se afirma, a veces, con la más poderosa de las presencias, la de uno mismo. La resonancia de este acto en el corazón de México trasciende el mero evento social para convertirse en un estudio de caso sobre el poder de la voluntad individual frente a la imposición colectiva. Nos invita a pensar en las innumerables veces que las voces han sido silenciadas, las historias omitidas y las presencias ignoradas a lo largo de la historia. Pero también nos ofrece un rayo de esperanza, una prueba de que, incluso en el silencio más profundo, la verdad de la existencia de alguien puede gritar más fuerte que 1000 palabras. La historia de Guto es un punto de anclaje para una exploración más amplia de cómo los individuos, a través de actos de resistencia personal, pueden desafiar y, en última instancia,
redefinir las normas sociales que buscan limitarlos. Es una lección sobre la importancia de cada vida y cada historia. El silencio que siguió a la entrada de Guto no fue un vacío, fue un espacio cargado de significado, un momento de pausa reflexiva forzada para todos los presentes. Este silencio es el verdadero protagonista de la escena, el catalizador que transformó una simple prohibición en un acto de profunda relevancia. ¿Qué emociones cruzaron los rostros de los invitados en ese instante? Remordimiento, sorpresa, admiración, incomodidad. Este episodio nos empuja a considerar la psicología de la multitud, la dinámica del poder social y la capacidad de un solo individuo para alterar drásticamente la atmósfera de un evento. La historia de Guto es una invitación a desenterrar las verdades ocultas detrás de las interacciones humanas y a apreciar la complejidad de la resistencia silenciosa. La historia de Guto es un punto de inflexión. Nos arranca de la complacencia y nos obliga a mirar de cerca las formas sutiles y no tan sutiles en que la sociedad puede intentar borrar a sus miembros. Pero, a su vez, celebra la indomable fuerza del espíritu humano que se niega a ser borrado. Es un faro que ilumina la importancia de la memoria, la dignidad y el derecho inalienable a existir plenamente sin importar la edad o las circunstancias. Esta narrativa nos servirá de guía mientras exploramos las implicaciones más amplias de tales actos de resistencia, la manera en que configuran nuestra comprensión del mundo y el legado que dejan para las generaciones futuras. Prepárense para un viaje que transformará la anécdota en una profunda reflexión sobre la condición humana. Para comprender la profunda resonancia del acto de Guto, es imperativo adentrarnos en las corrientes históricas y los cambios sociales que han redefinido el lugar de las personas mayores en diversas culturas, particularmente en el contexto mexicano. Antaño, en muchas sociedades preindustriales, la vejez no solo era sinónimo de experiencia acumulada, sino también de una autoridad inquebrantable. Los ancianos eran los custodios de la tradición oral, los árbitros de disputas, los consejeros en momentos de crisis y los faros que guiaban a las comunidades a través de las complejidades de la vida. Su sabiduría no era solo valorada, sino esencial para la supervivencia y cohesión del grupo. Las decisiones importantes, desde la siembra hasta los matrimonios, a menudo requerían su bendición o su dictamen final. Este prestigio se traducía en una centralidad incuestionable en cualquier evento social o familiar, donde su ausencia sería impensable. Sin embargo, la vorágine de la modernización, la industrialización y la urbanización trajo consigo una reconfiguración drástica de estas dinámicas. A medida que el conocimiento se formalizó y se depositó en instituciones académicas y la producción económica migró de los talleres artesanales a las fábricas, la experiencia práctica de los mayores comenzó a perder su primacía. La velocidad del cambio tecnológico, por otra parte, generó una brecha generacional donde las habilidades y conocimientos de antaño parecían para algunos obsoletos. Este proceso no fue uniforme, pero en muchas latitudes, incluido México, se observó un gradual desplazamiento del anciano del epicentro de la vida pública hacia una posición más marginal, a menudo relegado al ámbito doméstico o, en el peor de los casos, a la invisibilidad social. Piénsese, por ejemplo, en la transformación de la estructura familiar. Las familias extensas, donde varias generaciones convivían y se apoyaban mutuamente, cedieron terreno a las familias nucleares, a menudo impulsadas por la migración laboral y la búsqueda de oportunidades en las ciudades. En este nuevo modelo, los abuelos, tíos y parientes lejanos ya no estaban intrínsecamente integrados en la toma de decisiones diarias o en la crianza activa de los hijos de la misma manera que antes.
Si bien el respeto por los mayores pervive como un pilar cultural en México, la operatividad de ese respeto en la práctica cotidiana ha experimentado fisuras. Es en este intersticio donde pueden germinar las semillas de la exclusión, no siempre intencional, sino a veces como un subproducto de los cambios estructurales. Además, los eventos de celebración, como los aniversarios, paradójicamente, pueden convertirse en escenarios donde estas nuevas jerarquías y exclusiones se hacen patentes. Un aniversario, por su propia naturaleza, celebra la continuidad, la historia, los lazos que perduran. No obstante, cuando se organiza desde una perspectiva que privilegia lo nuevo, lo joven o lo dinámico, quizás por influencias de tendencias globales o por la visión particular de los organizadores, puede involuntariamente marginar a aquellos que representan una época pasada. La prohibición, a la que Guto se enfrentó, aunque específica a su caso, se inserta en un patrón más amplio de cómo las narrativas de celebración pueden ser selectivas, construyendo un pasado y un presente que omiten a ciertos actores, incluso a aquellos que fueron pilares fundamentales en la edificación de esa misma historia. Consideren cómo la autoridad moral que antes residía inherentemente en los ancianos, ahora se distribuye de manera diferente. En un mundo donde la información es instantánea y la validación proviene de múltiples fuentes, la voz de la experiencia directa a veces compite con la inmediatez de la tecnología o la influencia de los medios. Esto no disminuye el valor intrínseco de la sabiduría de vida, pero sí altera la dinámica de su recepción y su impacto en la toma de decisiones colectivas. Consecuentemente, la capacidad de un anciano para influir en los eventos o incluso para ser invitado a ellos puede depender más de la voluntad de las generaciones más jóvenes que de un derecho social inalienable. La entrada de Guto, entonces, no fue solo la irrupción de un individuo en una fiesta, fue un choque entre la memoria viva y la memoria selectiva, entre la tradición de respeto y las corrientes modernizadoras que sin querer pueden erosionarla. Su presencia se convirtió en un recordatorio de que la historia de una familia o una comunidad no puede ser reescrita sin sus protagonistas originales, por más que los nuevos vientos intenten soplar en otra dirección. Este contexto histórico y sociológico nos brinda una capa adicional de comprensión sobre la fuerza simbólica de su acto y el significado del silencio que le siguió. Un silencio que no solo marcó su llegada, sino que también resonó con las tensiones subyacentes en la evolución del tejido social. La exclusión no es un fenómeno aislado, es un síntoma de transformaciones más profundas que redefinen quién tiene voz y quién no en el gran teatro de la vida. La fuerza que impulsó a Guto a cruzar ese umbral no era un simple arrebato de indignación senil, era la manifestación de una profunda convicción interna, una chispa incombustible de autoafirmación que reside en el núcleo de la dignidad humana. A esa edad, uno ha acumulado no solo experiencias, sino también una inquebrantable certeza sobre el propio valor. No se trataba de buscar confrontación, sino de hacer valer un derecho inherente a su existencia. Una verdad que su presencia física encarnaba más elocuentemente que cualquier argumento verbal. Aquel paso firme, pausado pero resuelto, fue un acto de soberanía personal, un recordatorio de que la valía no disminuye con los años ni se delega a la aprobación ajena. Este acto de Guto ilustra de manera contundente el poder de la comunicación no verbal. Su llegada no fue acompañada de gritos o reclamos, fue su mera estar lo que resonó con una potencia ensordecedora. La postura erguida, la mirada serena pero determinada, la quietud que emanaba de su figura, actuaron como un imán que silenció el bullicio.
En ese instante, su presencia física se convirtió en un texto abierto, un manifiesto silencioso que hablaba de resiliencia, de la memoria viva y de la negación a ser borrado. Es más, la ausencia de palabras magnificó el mensaje, permitiendo que cada invitado proyectara sus propias interpretaciones, sus culpas o sus comprensiones en ese vacío sonoro. El silencio que siguió a su entrada no fue un vacío, sino un espacio cargado de implicaciones psicológicas y sociales. Representó una interrupción abrupta de la norma, una ruptura en el tejido de la celebración que forzó una introspección colectiva. ¿Qué vieron los cientos de ojos en Guto? La figura de un patriarca ofendido, la encarnación de una injusticia, o quizás un espejo de su propia vulnerabilidad ante el paso del tiempo. Este fenómeno se entrelaza con el concepto de la vergüenza social, donde la presencia de un excluido expone la falla moral de la comunidad o de los organizadores. No es solo un silencio de asombro, sino uno que puede estar teñido de incomodidad, de un reconocimiento tácito de que algo fundamentalmente incorrecto había ocurrido. Aunado a esto, el acto de Guto nos lleva a reflexionar sobre la importancia cultural de la dignidad en sociedades como la mexicana. La dignidad no es solo un concepto abstracto, es un valor operativo, una brújula moral que guía las acciones individuales y las expectativas sociales. Defender la propia dignidad, incluso frente a una prohibición, es un imperativo que puede trascender la etiqueta o la conveniencia. En este contexto, la acción de Guto no fue un capricho, sino una reivindicación fundamental de su ser. Reclamar su lugar en esa historia era, de hecho, una afirmación de la dignidad que se le intentaba arrebatar, un acto de profunda autenticidad que desafiaba las pretensiones de quienes buscaban definir su relevancia. De este modo, Guto no solo recuperó un espacio físico, redefinió el significado de pertenencia y legitimidad en ese evento. Su entrada transformó una celebración privada en un escenario público de autoafirmación. Es como si una pieza fundamental de un rompecabezas hubiera sido forzada a volver a su lugar, revelando la imagen completa que antes estaba incompleta. No se trataba de usurpar un papel, sino de ocupar el lugar que por derecho le correspondía, como una vieja ceiba que, a pesar de los nuevos edificios, sigue proyectando su sombra sobre el terreno que ha ocupado por siglos, inamovible, esencial. Así pues, el episodio de Guto se convierte en un estudio de caso sobre cómo un acto individual de resistencia silenciosa puede desestabilizar estructuras sociales preexistentes y obligar a una reevaluación de los valores. Nos enseña que la verdadera autoridad no siempre reside en quienes organizan o prohíben, sino en aquellos cuya presencia, cargada de historia y dignidad, tiene el poder de reescribir la narrativa en tiempo real. Es un recordatorio palpable de que la identidad y el derecho a existir plenamente no son privilegios otorgados, sino verdades intrínsecas que, cuando son desafiadas, pueden manifestarse con una fuerza inesperada y transformadora. Más allá del suceso individual que protagonizó Guto, su audaz entrada en aquella fiesta mexicana desvela capas profundas sobre la interacción social y la construcción de la memoria colectiva en una comunidad. Este incidente, al ser analizado con mayor profundidad, nos obliga a considerar cómo los pequeños actos de desafío pueden catalizar una reevaluación de las normas no escritas que rigen la convivencia. No se trata meramente de la pertinencia de un invitado, sino de la integridad del tejido social mismo, que se ve comprometido cuando se intenta borrar la contribución de alguno de sus miembros, especialmente aquellos que han sido testigos y partícipes de su evolución a lo largo del tiempo. De manera significativa, la repercusión de lo acontecido trasciende el ámbito familiar o de amistad para resonar en la esfera pública, aunque sea de forma latente. Piénsenlo.
¿Qué mensajes implícitos envía una sociedad cuando permite que la experiencia y la vida de sus ancianos sean relegadas a un segundo plano, o peor aún, silenciadas? La negación de un espacio a Guto no es un hecho aislado. Es un síntoma de una tendencia más amplia que en ocasiones invisibiliza a las personas mayores, reduciendo su valía a una mera estadística o a una figura decorativa. El acto de Guto, por consiguiente, se convierte en un faro que ilumina estas zonas de sombra, provocando una necesaria introspección sobre el edadismo sistémico que a menudo opera sin que lo notemos. Asimismo, se revela una dimensión crucial en la dinámica intergeneracional. La presencia de Guto forzó una pausa, un momento de reflexión forzada entre las generaciones más jóvenes que organizaron o asistieron al evento. Se dieron cuenta en ese instante del valor incalculable de las narrativas que se pierden cuando se ignora a los mayores. Cada arruga en el rostro de Guto, cada paso que dio, representaba un archivo viviente de historias, de sabiduría acumulada y de un pasado que, sin su voz, corre el riesgo de ser malinterpretado o, peor aún, olvidado. Su acto, entonces, es un recordatorio de que la verdadera riqueza de una cultura reside en la continuidad de sus relatos, transmitidos de boca en boca, de generación en generación, y no en la exclusión de quienes los encarnan. Consideremos también cómo un evento de esta índole puede reformular la percepción de la autoridad. En muchas culturas, la autoridad no solo emana del poder formal, sino también del respeto ganado a través de la experiencia y la contribución a lo largo de la vida. Guto, al reclamar su lugar, no buscaba imponer su voluntad con fuerza, sino afirmar una autoridad moral que la prohibición intentaba anular. Este es un punto vital, pues nos muestra que el verdadero liderazgo o influencia en una comunidad no siempre reside en la capacidad de excluir, sino en la sabiduría de incluir, de reconocer y de honrar a todos sus constituyentes. La interrupción del festejo por su sola presencia desdibujó las jerarquías impuestas, restableciendo una verdad más fundamental sobre el valor intrínseco de cada individuo. Finalmente, la lección de Guto se extiende a la importancia de la agencia personal en la construcción de la identidad. En un mundo que a menudo intenta definirnos por nuestra utilidad o nuestra edad, el acto de Guto es un poderoso testamento a la capacidad humana de resistir esas etiquetas y de reafirmar la propia narrativa. Su "no me detendrán" no era una frase, era una declaración de vida, un eco de la voluntad inquebrantable de ser quien uno es, sin pedir permiso. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿en qué momentos de nuestra propia vida nos hemos sentido borrados o relegados y qué actos, por pequeños que parezcan, hemos llevado a cabo para reclamar nuestra propia historia? La valiente irrupción de Guto no solo cambió el curso de una fiesta, sino que nos invita a todos a una reflexión más amplia sobre el poder transformador de la autoafirmación y la necesidad imperiosa de construir sociedades donde ninguna voz sea silenciada y ninguna historia olvidada. Sin embargo, la narrativa que rodea actos como el de Guto a menudo se ve empañada por interpretaciones simplistas o por arraigados prejuicios que distorsionan su verdadero significado. Una de las falacias más comunes es catalogar tales gestos como meras demostraciones de terquedad senil o de un capricho intransigente, desestimando la profunda motivación que puede subyacer. Este es un mito peligroso, pues reduce la agencia de las personas mayores a un comportamiento irracional, negándoles la capacidad de tomar decisiones conscientes y significativas. La verdad es que la persistencia de Guto no brotó de una obstinación trivial. Era el resultado de una convicción forjada por décadas de vida, un compromiso inquebrantable con su propio valor y con el reconocimiento de su historia. Ahora bien,
Consideren cómo esta percepción equivocada se entrelaza con el edadismo, una forma de discriminación que infravalora a los individuos basándose únicamente en su edad. En muchos contextos se espera que los ancianos se resignen a un rol pasivo, que acepten su marginalización con una sonrisa o un silencio sumiso. Cuando alguien como Guto rompe este molde, su acción es a menudo malinterpretada como una afrenta a la decencia o a las buenas costumbres, en lugar de ser vista como una legítima defensa de su dignidad. Este sesgo cognitivo nos impide ver la fortaleza y la sabiduría que pueden emanar de la vejez, proyectando en su lugar una imagen de fragilidad o irrelevancia. Por otro lado, surge la controversia en torno al derecho de los anfitriones a establecer sus propias reglas versus el derecho inherente a la pertenencia en un contexto familiar o comunitario. ¿Hasta qué punto la autonomía de un organizador puede anular el lazo consanguíneo o el historial compartido? Este dilema no tiene una respuesta sencilla, pues involucra un choque entre la libertad individual y la ética de la inclusión. Si bien es cierto que cada quien es dueño de su espacio, en eventos que celebran la historia y los vínculos, la exclusión de una figura central como Guto plantea serias preguntas sobre la integridad moral de la celebración misma. Es como si se intentara reescribir un libro omitiendo a uno de sus personajes principales, dejando la trama incompleta y la audiencia insatisfecha. Además, existe la creencia errónea de que el silencio colectivo, como el que envolvió la entrada de Guto, siempre denota vergüenza o arrepentimiento. Sin embargo, la psicología de la multitud es mucho más compleja. Ese mutismo pudo haber sido un crisol de emociones diversas, desde el genuino asombro y la admiración por la valentía de Guto, hasta la incomodidad de quienes se sentían cómplices de la exclusión, pasando por la perplejidad de quienes desconocían el trasfondo. Incluso, para algunos, podría haber sido una manifestación de la aversión al conflicto, una especie de parálisis social ante una situación inesperada. La uniformidad aparente del silencio esconde, en realidad, un espectro de reacciones individuales que rara vez son monolíticas. Más aún, se tiende a pensar que estos enfrentamientos son incidentes aislados, meras disputas familiares sin mayor trascendencia. No obstante, la historia de Guto es un microcosmos de batallas mucho más amplias por el reconocimiento y la visibilidad. Nos invita a considerar las innumerables veces que voces valiosas han sido silenciadas en la historia, no solo por prohibiciones explícitas, sino por la indiferencia, la invisibilidad o la construcción de narrativas que excluyen deliberadamente a ciertos actores. Su acto, entonces, es un recordatorio de que la lucha por el espacio y la voz es una constante en la experiencia humana y que la resistencia, incluso la silenciosa, es una herramienta poderosa para reclamar el lugar que nos corresponde en el gran tapiz de la vida. Una de las falacias más arraigadas en la cultura social, especialmente en entornos familiares, es la creencia de que los conflictos internos deben permanecer estrictamente dentro de las cuatro paredes del hogar, ocultos a la mirada pública. Se insiste en la máxima de no lavar los trapos sucios en público, una suerte de pacto tácito que privilegia la imagen de armonía sobre la autenticidad de las relaciones. Sin embargo, la irrupción de Guto en aquella celebración destrozó esa cómoda ilusión. Su presencia no solo expuso una fisura privada, sino que la proyectó en un escenario público, obligando a todos los presentes a confrontar una realidad incómoda que preferían ignorar. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué punto el celo por la privacidad familiar se convierte en una herramienta para perpetuar la exclusión y el silenciamiento, impidiendo una verdadera resolución de los problemas subyacentes. Aunado a esto, se encuentra el desafío de la armonía superficial.
esa capa de cordialidad forzada que a menudo cubre eventos sociales, donde el objetivo principal parece ser evitar cualquier atisbo de tensión o malestar. Guto, con su entrada, no solo interrumpió la música y las conversaciones, sino que desmanteló la fachada de una celebración perfecta, revelando la fragilidad de una alegría que dependía de la ausencia de ciertas verdades. El mutismo que lo recibió no fue solo asombro, sino también la manifestación de una profunda incomodidad, el pánico social ante la ruptura de un guión preestablecido. Este incidente nos invita a reflexionar sobre el costo de tal paz impuesta. ¿Es preferible mantener una calma aparente, sacrificando la autenticidad y la inclusión, o es más valioso enfrentar la discordia para construir una cohesión genuina y más resiliente? Por otra parte, se cierne la controversia sobre el verdadero significado del respeto hacia las personas mayores en el contexto moderno. Existe el mito de que respeto se traduce únicamente en deferencia pasiva, en permitir que los ancianos vivan en un segundo plano, escuchando pero no participando activamente, aceptando su rol periférico. La acción de Guto desafió esta concepción. Él no pedía un asiento por caridad, sino que lo exigía por derecho, por su historia y su contribución. Su acto redefinió el respeto no como una reverencia vacía, sino como el reconocimiento activo de su autonomía, su voz y su derecho inalienable a ser parte integral de cualquier narrativa que le concierne. ¿Acaso el verdadero respeto no implica escuchar, valorar y, sobre todo, incluir activamente a aquellos que han recorrido un camino más largo y poseen una perspectiva única? Consideren además la compleja dinámica que se genera en los testigos de un acto así. La entrada de Guto colocó a cada invitado en una encrucijada moral. Debían mantener la neutralidad, fundiéndose en el anonimato del silencio, o tenían la obligación de tomar una postura, aunque fuera interna. Este dilema pone de manifiesto el efecto espectador, donde la responsabilidad de actuar se diluye entre la multitud, llevando a la inacción. Muchos pudieron haber sentido una punzada de vergüenza o empatía, pero la presión social para no hacer una escena o para evitar la confrontación a menudo paraliza la respuesta individual. El desafío aquí radica en cómo las sociedades cultivan la valentía cívica y la capacidad de intervenir ante una injusticia percibida, incluso cuando no se es el directamente afectado. Finalmente, es crucial abordar la controversia sobre las secuelas de un evento de esta magnitud. Un acto de desafío público como el de Guto conduce necesariamente a una ruptura irreparable, o puede paradójicamente sentar las bases para una reconciliación más profunda y honesta. El mito de que el tiempo lo cura todo a menudo impide que se aborden las heridas de la exclusión de manera proactiva. La verdad es que tales incidentes dejan marcas indelebles en la memoria colectiva, y su resolución requiere un esfuerzo consciente y sostenido para reconocer el daño, pedir disculpas sinceras y restablecer los lazos sobre una base de respeto mutuo y entendimiento. La historia de Guto, en última instancia, nos interpela a todos sobre cómo elegimos recordar y cómo decidimos reconstruir, invitándonos a trascender la incomodidad inicial para forjar conexiones más auténticas y duraderas. Profundizando en las complejidades que subyacen a episodios de exclusión, como el de Guto, emerge un desafío contemporáneo: la narrativa del anciano como carga. Persiste el mito de que, con la edad, las personas inevitablemente se convierten en un drenaje de recursos, tiempo y energía para sus familias y la sociedad. Esta percepción, a menudo tácita, moldea decisiones que van desde la planificación urbana hasta la organización de eventos sociales. Sin embargo, ¿acaso esta visión no es una profecía autocumplida?
Al marginar a los mayores, al no integrarlos activamente en las estructuras sociales y económicas, creamos precisamente la dependencia que luego señalamos como su característica inherente. La controversia radica en sí la búsqueda de la independencia para los ancianos, tan pregonada en la modernidad, no es a veces una forma sutil de desvinculación, un pretexto para delegar responsabilidades que antes eran pilares de la cohesión comunitaria. Avanzando en esta reflexión, otro obstáculo significativo es la brecha digital, que se erige como una barrera invisible pero formidable para la inclusión de muchas personas mayores. Existe la falacia de que los ancianos son renuentes o incapaces de adaptarse a las nuevas tecnologías. No obstante, la realidad es que la velocidad vertiginosa de la digitalización ha creado un ecosistema donde la comunicación y el acceso a servicios esenciales se centralizan en plataformas digitales, dejando atrás a quienes no son nativos tecnológicos. Piénsenlo. ¿Cuántas invitaciones, anuncios o coordinaciones de eventos se realizan hoy exclusivamente por medios digitales, excluyendo a quienes no tienen acceso o la habilidad para manejarlos? La responsabilidad entonces no recae únicamente en el individuo mayor para ponerse al día, sino también en las generaciones más jóvenes y en las instituciones para diseñar interfaces inclusivas y ofrecer capacitación accesible, mitigando así una forma de exclusión que se manifiesta en el día a día. Por otra parte, la interpretación selectiva de la tradición constituye una fuente de controversia. A menudo se invoca la tradición para justificar ciertos comportamientos o estructuras familiares, pero esta invocación puede ser altamente maleable. Se eligen los elementos de la herencia cultural que resultan convenientes o estéticamente agradables para el presente, mientras que se ignoran o se descartan aquellos aspectos que demandan mayor compromiso, como la veneración activa y la inclusión real de los ancianos en la toma de decisiones o en los espacios sociales. En efecto, no es una paradoja que en culturas que se jactan de su respeto por los ancestros se puedan gestar actos de exclusión hacia sus miembros más antiguos. La tradición se convierte entonces en un disfraz, una puesta en escena que oculta una falta de respeto genuino, transformando la esencia de la herencia en una mera fachada. Asimismo, la creciente mercantilización de las celebraciones presenta un reto considerable para la auténtica inclusión. La presión social por organizar eventos perfectos, medidos por su ostentación, su estética impecable o el costo invertido, puede desviar el foco de su verdadero propósito, la conexión humana y la celebración de la vida compartida. El valor de un evento se evalúa, en ocasiones, más por su capacidad para generar una imagen idealizada en redes sociales o para impresionar a terceros, que por su capacidad de albergar la totalidad de las relaciones humanas, incluidas las complejas o las que requieren un esfuerzo extra de integración. La controversia aquí es si, al priorizar la proyección de una imagen de unidad o éxito, no se sacrifica la autenticidad y se excluye a aquellos que, por su sola presencia, podrían perturbar esa narrativa cuidadosamente construida. En este marco, la noción de legado también se ve desafiada. Existe el mito de que el legado de una persona se consolida y se transmite automáticamente. Sin embargo, la realidad es que el legado es una construcción activa, una historia que se cuenta y se reinterpreta. Si las voces que encarnan ese legado son silenciadas o excluidas de los espacios donde se narra la historia familiar o comunitaria, ¿cómo podemos asegurar que ese legado se preserve de manera fiel y completa? La controversia radica en quién tiene el poder de curar la memoria, de decidir qué partes de una vida o una historia son dignas de ser recordadas y cuáles deben ser omitidas. La acción de Guto nos recuerda que el derecho a contribuir a la propia narrativa
y a la de su comunidad no caduca con la edad, sino que es un derecho inalienable que debe ser defendido. El eco del silencio que siguió a la entrada de Guto, lejos de desvanecerse, se perpetúa en nuestra conciencia, instándonos a una reflexión más profunda sobre la verdadera naturaleza de la inclusión y la pertenencia. No se trata únicamente de un espacio físico, sino de la construcción de una arquitectura del sentido, donde cada individuo se perciba como una piedra angular indispensable para la solidez del conjunto. Nos obliga a cuestionar las bases sobre las que edificamos nuestras comunidades. ¿Son meros agregados de personas o verdaderos tejidos de interconexión, donde la ausencia de uno empobrece al todo? La respuesta a esta interrogante modela el futuro de nuestras interacciones. Adicionalmente, el episodio de Guto nos invita a considerar el poder transformador de las revoluciones silenciosas. A menudo buscamos los grandes gestos, las proclamas ruidosas o los movimientos masivos para identificar el cambio. Sin embargo, la historia demuestra que son los actos individuales de resistencia, la afirmación tranquila pero inquebrantable de la propia valía, los que, como pequeñas gotas de agua, erosionan las rocas de la indiferencia y la exclusión. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana pasamos por alto estas microrevoluciones, estos momentos de afirmación personal que, sumados, reconfiguran el paisaje social de maneras insospechadas? Es una invitación a agudizar nuestra percepción, a reconocer el heroísmo en lo mundano. Por otra parte, la historia de Guto nos confronta con la ética del reconocimiento. Más allá de la cortesía superficial o el respeto protocolario, ¿qué significa realmente ver a otra persona? Implica validar su existencia, su historia, sus aportaciones, incluso aquellas que no se alinean con nuestras expectativas o conveniencias. La invisibilidad no es la ausencia de un cuerpo, sino la negación de una narrativa, la omisión deliberada de un ser en el lienzo colectivo. Guto, al irrumpir en ese mutismo, exigió ser visto no como una reliquia del pasado, sino como una presencia viva, activa y relevante en el presente. Es un llamado a practicar una forma de empatía activa, a buscar las voces que se han acallado y a comprender que el valor de una vida no se mide por su utilidad actual, sino por el simple hecho de haber sido vivida. En este sentido, un aspecto fundamental es la fragilidad de la memoria colectiva y la responsabilidad que tenemos en su custodia. Las historias, las anécdotas, los legados no se transmiten automáticamente, requieren ser contados, escuchados y preservados por las generaciones venideras. La exclusión de Guto fue un intento de amputar un fragmento de la memoria viva de esa celebración, de reescribir la historia omitiendo a uno de sus protagonistas. Nos obliga a preguntarnos qué historias estamos dejando de contar, qué voces estamos permitiendo que se desvanezcan en el olvido simplemente por no crear los espacios o las condiciones para que se expresen. La riqueza de una sociedad se mide, en gran parte, por la diversidad y la integridad de sus relatos, y cada vida es un tomo invaluable en esa biblioteca. Finalmente, el acto de Guto, en su aparente simplicidad, nos lega una pregunta trascendente. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, cultivar una curiosidad inagotable por las vidas ajenas, por las perspectivas que difieren de las nuestras, por las historias que aún no han sido plenamente escuchadas? El aprendizaje continuo no solo reside en la adquisición de nuevos conocimientos, sino en la capacidad de reexaminar nuestras propias preconcepciones, de desafiar los límites autoimpuestos de nuestra empatía y de abrirnos a la posibilidad de que cada encuentro, cada presencia, pueda ser una fuente de sabiduría inesperada. La vida es un constante acto de descubrimiento,
Y la historia de Guto es un faro que ilumina la importancia de permanecer siempre alerta, siempre dispuesto a reconocer la dignidad en cada rostro y a celebrar la inquebrantable fuerza del espíritu humano. La irrupción de Guto en aquella celebración no fue un mero ingreso físico, fue una interrupción de patrón magistral, un quiebre en la narrativa preestablecida que obligó a una reconfiguración instantánea de la psique colectiva. Piénsenlo. El cerebro humano busca la predictibilidad en los entornos sociales. La música festiva, las risas, el tintineo de los vasos, todo conformaba un guión de normalidad y alegría. La aparición de Guto, un elemento expresamente excluido, fracturó esa expectativa, generando una disonancia cognitiva palpable entre los asistentes. No era solo la sorpresa, sino la confrontación con una realidad que desentonaba con la imagen de perfección que la fiesta intentaba proyectar. En este sentido, el silencio subsiguiente no fue un vacío, sino un espacio denso, cargado de una elocuencia ensordecedora. Resulta imperativo analizarlo como un fenómeno de contagio emocional. Una persona se detuvo, luego otra, y así, en una reacción en cadena, el mutismo se propagó como una onda expansiva. Este silencio no solo reflejaba asombro, sino también una profunda incomodidad, quizás incluso un rastro de culpa o vergüenza colectiva. Era el reconocimiento tácito de que la prohibición impuesta a Guto había sido, en cierto modo, una afrenta no solo a él, sino a la integridad de la propia reunión. Su sola presencia se erigió como un espejo de la conciencia de todos los presentes. Un aspecto fundamental de la acción de Guto radica en la afirmación de la soberanía individual frente a la imposición externa. A sus 83 años, su paso firme y sereno no era un gesto de rebeldía impulsiva, sino una manifestación de una verdad arraigada, su derecho inalienable a existir plenamente y a ocupar su espacio en la historia que también le pertenecía. La dignidad, en este contexto, no es un concepto pasivo que se espera recibir, sino una fuerza activa que se reclama y se defiende. Es la convicción profunda de que su valía no está sujeta a la aprobación ajena ni disminuye con el paso del tiempo. Más allá de lo evidente, el lenguaje corporal de Guto comunicó volúmenes sin pronunciar una sola palabra. La verticalidad de su figura, la mirada que no evitaba el contacto, la calma que emanaba de su andar pausado, todo ello constituía una declaración poderosa. Era la encarnación de una memoria viva, un archivo andante de experiencias y relaciones que no podían ser simplemente borradas con un edicto. En la microsociología de ese instante, Guto se transformó en un icono viviente, un símbolo de la resistencia silenciosa que, paradójicamente, gritaba más fuerte que cualquier discurso. Consecuentemente, la entrada de Guto forzó una renegociación del contrato social implícito de la celebración. Cada fiesta, cada reunión, opera bajo un conjunto de reglas tácitas sobre quién pertenece y cómo debe comportarse. Al cruzar el umbral, Guto desafió esas reglas, pero lo hizo no para destruirlas, sino para restablecer un orden más justo, uno que incluyera su existencia. No buscó el conflicto verbal, sino que su presencia física se convirtió en la prueba irrefutable de que la cohesión genuina no puede construirse sobre la base de la exclusión. Dicho lo anterior, el efecto de Guto trascendió el ámbito personal para convertirse en un catalizador de reflexión sobre la autenticidad en las relaciones humanas. Nos obliga a cuestionar si la armonía que a veces buscamos en nuestros encuentros no es, en realidad, una fachada que esconde verdades incómodas. La incomodidad generada por su presencia y el silencio que la acompañó abrieron una ventana a la posibilidad de una conexión más honesta y profunda, una que no teme confrontar las complejidades del pasado y del presente para construir un futuro más inclusivo.
Su acto nos enseña que la verdadera fortaleza de una comunidad no reside en su capacidad de evitar el conflicto, sino en su habilidad para afrontarlo con dignidad y, en última instancia, para integrarlo. Más allá de la conmoción inmediata que provocó la irrupción de Guto, el incidente reverberó con implicaciones profundas para la construcción de la identidad colectiva y la fidelidad histórica de la propia comunidad. Cuando se intenta borrar o minimizar la contribución de un miembro que ha sido testigo y arquitecto de la trayectoria de un grupo, se corre el riesgo de edificar una narrativa sesgada, una historia incompleta que carece de la riqueza y complejidad que solo la totalidad de las voces puede aportar. Es como si una sociedad decidiera arrancar páginas de su propio libro fundacional, creyendo que así lo embellece, sin percatarse de que solo lo vacía de sentido y coherencia. La ausencia de Guto en esa celebración, si se hubiera consumado, habría sido una amputación simbólica de la memoria compartida, dejando un hueco que ninguna otra presencia podría haber llenado por completo. Aunado a esto, el episodio destapó una grieta en el tejido de lo que llamamos capital social, la red de relaciones, confianza y reciprocidad que sostiene a cualquier grupo humano. Los ancianos, como Guto, son a menudo reservorios invaluables de este capital, no solo por sus conexiones personales, sino por su rol como mediadores informales, consejeros y catalizadores de la cohesión. Al marginarlos, se interrumpe un flujo vital de conocimiento intergeneracional, de lecciones aprendidas a lo largo de décadas y de una sabiduría práctica que no se encuentra en manuales ni en algoritmos. La comunidad, al desatender estas fuentes, se empobrece, perdiendo oportunidades de aprendizaje y de resolución de conflictos que solo la perspectiva de la longevidad puede ofrecer. Adicionalmente, el mutismo que envolvió el salón de la fiesta no solo fue un reflejo de la sorpresa, sino que actuó como un potente espejo social. Cada invitado, al presenciar la escena, se vio compelido a una introspección instantánea. ¿Qué papel jugaba en esta exclusión, activa o pasivamente? ¿Qué revelaba este momento sobre los valores que profesaba la comunidad y los que realmente practicaba? Este efecto observador forzó una especie de auditoría moral, donde la comodidad de la celebración se disolvió ante la cruda realidad de una injusticia expuesta. Nos interpela directamente. ¿Con qué frecuencia somos testigos de situaciones similares en nuestra vida cotidiana y elegimos el silencio, la inacción, por temor a la incomodidad o a la confrontación? Por otra parte, la vitalidad de una sociedad se mide, en gran medida, por su capacidad de integrar todas sus edades y experiencias, manteniendo un equilibrio dinámico entre la innovación y la continuidad. La acción de Guto, al reafirmar la importancia de la experiencia acumulada, subraya que un futuro vibrante no puede construirse sobre el olvido del pasado. Una comunidad que relega a sus mayores a la periferia es como un árbol que ignora sus propias raíces, volviéndose vulnerable a cualquier vendaval. La sabiduría de los ancianos no es un ancla que detiene el progreso, sino un sistema de raíces que proporciona estabilidad y nutrición, permitiendo que las nuevas ramas florezcan con mayor fuerza y resiliencia. En última instancia, un acto de desafío individual, por muy localizado que parezca, tiene el potencial de sembrar semillas de cambio mucho más amplias. La valentía de Guto, al reclamar su espacio, no solo alteró el curso de una tarde, sino que dejó una impronta indeleble en la conciencia de los presentes. Es plausible que ese momento haya provocado una reevaluación silenciosa en muchos, inspirando a algunos a ser más inclusivos en sus propias interacciones o a cuestionar las normas que dictan quién merece un lugar en la mesa.
Así, la historia de Guto trasciende la anécdota personal para convertirse en un faro que ilumina la persistente necesidad de honrar la totalidad de nuestra existencia, reconociendo que cada vida, con sus años y sus historias, es un fragmento irreemplazable del mosaico humano. Al entrelazar los hilos de lo explorado hasta ahora, se dibuja un panorama mucho más complejo que la mera crónica de un evento social. Hemos sido testigos de cómo la marea de los tiempos, con sus corrientes de modernización y sus imperativos de eficiencia, ha reconfigurado sutilmente el lugar de la experiencia acumulada, a veces relegándola a un segundo plano como una pieza de un rompecabezas que se cree superflua. Este desplazamiento, no siempre intencionado, genera fisuras en el entramado de las relaciones humanas, donde la valía de una vida se ve confrontada por la velocidad de lo nuevo y la comodidad de lo preestablecido. La irrupción de una presencia inesperada, cargada de la densidad de una historia personal innegable, actúa entonces como un catalizador, forzando una pausa reflexiva en el torbellino de lo cotidiano. Es en ese silencio, en esa suspensión momentánea de lo preestablecido, donde se gesta una renegociación tácita de los términos de la pertenencia, no solo para el individuo en cuestión, sino para la conciencia colectiva de quienes presencian el acto. Este recorrido nos ha permitido vislumbrar que la dignidad no es un don que se concede por benevolencia, sino una llama interna que, ante el intento de ser sofocada, puede arder con una fuerza insospechada, iluminando las sombras de la exclusión. La comunicación sin palabras, el peso de una mirada que se niega a ser borrada, y el eco de un paso firme se revelan como herramientas poderosas capaces de desestabilizar las estructuras más arraigadas de la invisibilidad. No se trata de un simple acto de rebeldía impulsiva, sino de la afirmación de un derecho inalienable a formar parte del lienzo colectivo, a pesar de las pinceladas que intenten omitir una figura esencial. La autenticidad de una existencia frente a la comodidad de una narrativa complaciente se impone con una elocuencia que resuena mucho más allá del instante preciso, transformando un mero evento en un crisol de autoconocimiento social. La convergencia de estas reflexiones nos revela que las fronteras de la inclusión son mucho más porosas de lo que a menudo percibimos. Lo que en un principio puede parecer un conflicto aislado, una anécdota personal, se expande para convertirse en un microcosmos de batallas universales por el reconocimiento, la voz y el espacio. Nos interpela sobre la fragilidad de las memorias construidas y la resiliencia de las verdades vividas, aquellas que no necesitan ser verbalizadas para ser sentidas con una intensidad abrumadora. La presencia de aquel que se negó a ser borrado se convierte en una brújula moral, señalando las incongruencias entre lo que decimos valorar y lo que realmente practicamos en la urdimbre de nuestras relaciones. Este viaje nos ha llevado a comprender que la fuerza de un individuo, cuando es impulsada por una convicción profunda, puede generar una onda expansiva capaz de alterar la atmósfera de un lugar, de una reunión y quizás de una comunidad entera. El silencio que se cierne no es un vacío, sino un espacio cargado de interrogantes, de incomodidad y en ocasiones de una comprensión tácita que supera cualquier diálogo. Se nos ha mostrado que la verdadera cohesión no se logra a través de la omisión o la supresión de elementos discordantes, sino a través de la valiente integración de todas las voces, todas las historias, y todas las presencias que conforman el intrincado tapiz de la existencia humana. Y es con esta perspectiva renovada, con esta conciencia de las profundas implicaciones de cada acto de autoafirmación, que nos preparamos para la reflexión final, para comprender el legado duradero de estos momentos que nos interpelan a todos.
El eco de aquel silencio, que se extendió por el salón de la fiesta como una revelación ineludible, trasciende la anécdota personal de Guto para posarse en el corazón de nuestra comprensión sobre lo que significa ser humano y pertenecer a una comunidad. No fue meramente la irrupción de un anciano desafiando una prohibición, sino la encarnación viva de una verdad innegable, que la existencia, con su cúmulo de años, experiencias y memorias, no puede ser relegada al olvido por el mero capricho de la modernidad o la conveniencia de una narrativa selectiva. Aquel instante donde cientos de ojos convergieron en una figura que se negaba a ser borrada, se convirtió en un espejo que reflejó no solo la dignidad inquebrantable de un solo hombre, sino también las grietas en nuestra propia concepción de la inclusión, la valía y el respeto. Lo que Guto nos enseñó, sin pronunciar una sola palabra, es que la verdadera pertenencia no es un privilegio otorgado, sino un derecho intrínseco que se afirma con la sola presencia, con la quietud de quien sabe su lugar en el vasto tapiz de la vida. Su acto fue un recordatorio elocuente de que la memoria colectiva, cuando se amputa de sus protagonistas esenciales, se vuelve una sombra de lo que podría ser. Una historia con huecos que ninguna otra voz puede llenar por completo. Nos confronta con la responsabilidad que todos tenemos de ser custodios de esas historias, de escuchar las voces que la prisa o la indiferencia buscan acallar, y de reconocer que la riqueza de cualquier sociedad reside en la diversidad y la integridad de sus relatos, especialmente aquellos que provienen de la fuente inagotable de la longevidad y la experiencia. Esta profunda síntesis nos invita a trascender la superficie de las interacciones cotidianas y a examinar las estructuras invisibles que, consciente o inconscientemente, erigimos para incluir o excluir a otros. La historia de Guto es un faro que ilumina la necesidad imperiosa de redefinir el respeto, no como una deferencia pasiva o una cortesía vacía, sino como un reconocimiento activo de la autonomía, la voz y el derecho inalienable de cada individuo a contribuir y a ser parte integral de la narrativa común. Nos reta a cuestionar la armonía superficial que a menudo priorizamos, esa paz precaria que se construye sobre el silencio de las verdades incómodas, y a buscar en su lugar una cohesión genuina, una que sea lo suficientemente robusta como para albergar la totalidad de las relaciones humanas, con sus complejidades y sus desafíos. En última instancia, la figura de Guto, con su paso decidido y su mirada serena, nos deja una pregunta resonante que se cierne sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos construyendo nuestros propios círculos, nuestras familias, nuestras comunidades? ¿Estamos creando espacios donde cada voz, cada historia, cada edad se siente no solo bienvenida, sino esencial? La práctica de la verdadera inclusión no es un destino, sino un viaje constante, un acto de voluntad y empatía que requiere una vigilancia perpetua contra las sutiles formas de invisibilización. El legado de aquel momento en el corazón de México no es solo la memoria de un anciano que se negó a ser borrado, sino una invitación perenne a cultivar una curiosidad insaciable por las vidas ajenas, a validar las experiencias que difieren de las nuestras y a comprender que la fuerza de nuestro presente y la sabiduría de nuestro futuro dependen intrínsecamente de cómo honramos y sostenemos las raíces de nuestro pasado. La verdadera práctica comienza ahora, en cada mirada que ofrecemos, en cada espacio que abrimos, en cada silencio que elegimos llenar con el reconocimiento del otro.